Cuando los turbios sonidos de la noche desaparecieron ante el avance de la mañana, Ana llevaba poco más de una hora caminando. Habían partido del búnker tan pronto como la calma regresó al exterior, iniciando con su viaje antes de que la luz del sol llegara a filtrarse entre los árboles. Al frente avanzaba Lynx, caminando con la cautela natural de los felinos, observando y escuchando todo. Detrás de él iba Marta, moviéndose con torpeza mientras se encorvaba sobre unas muletas que le quedaban cortas para su talla. Y al final, en la retaguardia, iba Ana, apuntando su confiable rifle a la espalda de la mujer. El plan en esencia era sencillo. Ana llevaría a Marta hasta las puertas de su refugio y la intercambiaría por suficiente munición y provisiones para limpiar sus tierras del azote mutante. Pero para que su plan funcionara, necesitaba de dos cosas. 1. Mantener a Marta viva hasta terminar el viaje. Y 2. Evitar que ella se enterara que a su rifle solo le quedaban 3 balas. No es necesario que me apuntes todo el tiempo, dijo Marta. Tengo el pie herido, no podría huir muy lejos si así lo quisiera. Es precaución, le respondió Ana mientras torcía la boca ligeramente. La pequeña compañía se movió entre los árboles sigilosamente, asegurándose de que de entre los arbustos solo brotaran ardillas escurridizas. El tiempo les jugaba en contra, debían apartarse del bosque antes del anochecer. De lo contrario, se las verían con una jauría de hambrientos mutantes brotando de las entrañas de la tierra. Ana fijó su mirada por un momento en un viejo pino torcido en donde resaltaba una SP tallada hace tiempo sobre su corteza. ¿Es alguna señal?, preguntó Marta. Ana apretó el ceño y suprimió el recuerdo de su abuelo que le brotaba en la memoria. Nada, dijo Ana con tono ligero y casi susurrante. No significa nada. Marta no replicó. Siguió caminando a su modo mientras Ana contaba sus pasos antes de atravesar la frontera invisible que delimitaba aquel árbol, aquella que señalaba el punto más lejano al que hubiera ido alguna vez. ¿Qué clase de munición tienen en ese instituto?, preguntó Ana, desviando el sentido de la conversación. No lo sé, respondió Marta. Esa no es mi área de especialidad, la verdad. Entonces, ¿cuál es?, le preguntó Ana. Soy maestra, respondió Marta, tratando de mirarla por encima de su hombro. Soy buena dando lecciones de historia y filosofía, no tratando armas y municiones. Qué imprudente, mencionó Ana. Salir a explorar sin saber cómo defenderse. Me sorprende que haya sobrevivido tanto tiempo. Marta no le respondió. En gran parte, Ana tenía la razón. ¿Quién?, preguntó Marta, tanteando la paciencia de Ana. ¿Quién te enseñó a disparar y a sobrevivir por tu cuenta? Ana refunfuñó y apretó sus manos contra la fría superficie del rifle mientras arrugaba el gesto con una amargura que le llegaba a envejecer el rostro. De repente, un sonido sacudió el aire. Lynx se erizó y levantó la cabeza agitando sus orejas en varias direcciones, como si fuera un radar. ¿Qué pasa, muchacho?, le preguntó Ana, mientras la aguja del contador Geiger comenzaba a vibrar. Rápidamente, el inquietante sonido se convirtió en un eco vibrante que se intensificaba crecientemente. Era un zumbido, uno ronco, intenso y penetrante. Eso es susurró Marta, justo antes de que una regordeta forma cayera sobre un tronco cercano. Era ancho, desproporcionado, y parecía haber crecido hasta alcanzar la talla de un gato. Era una especie de avispa obesa, cuyas patas se extendían alrededor de su cuerpo como alargadas extensiones huesudas que terminaban en 2 puntiagudas garras. El cuerpo se le hinchaba en la cola, la cual se asemejaba a una bolsa de cuero brillante que retenía un espeso líquido verdoso. Ana agarró a Marta por el brazo, quien parecía sentirse atraída curiosamente por el aberrante insecto.
Sus pasos se movieron lentamente, tratando de no llamar la atención, pero antes de tan siquiera retroceder medio metro, otro zumbido se manifestó en las cercanías, a medida que una segunda avispa aterrizaba sobre una rama. Luego, otra más cayó sobre una roca, seguido de una que se posó directamente sobre la tierra. «Vámonos», susurró Ana. Link se escabulló entre los arbustos con delicadeza, mientras Ana y Marta lo seguían tratando de no llamar la atención de los monstruosos insectos, que poco a poco comenzaban a amontonarse en el lugar. Pero al alcanzar al puma, se toparon con él encorvado y arisco. Ante ellos crecía una enorme pared viscosa y pegajosa, construida a partir de los grotescos líquidos que rodaban por las bocas de las enormes avispas. Crecía a la altura de un árbol, pero le triplicaba en anchura, y sobre su superficie se abrían diversos canales por los que brotaban decenas de aberrantes insectos. Lentamente el vibrante zumbido los rodeó, encarcelándolos de manera que parecía que no hubiera lugar alguno por el que las avispas no llegaran. Los claros ojos de Ana se fijaron en el cuerpo de un alce que caía atrapado por la viscosidad de aquella materia. El animal parecía aún estar respirando, pero no respondía ante las mordidas y punzones que los insectos le propinaban a medida que diluían su carne con el ácido que les rodaba por el aguijón. «No hagan ruido», le dijo Ana a Marta, mientras se movían lentamente hacia un sendero que podría sacarlas del bosque. Ana chasqueó suavemente con su boca, ordenándole a su puma que la siguiera. Pero antes de que el felino se moviera, una de las avispas sobrevoló a Lynx hasta posarse sobre su lomo. Ana quedó paralizada de miedo. Su puma reaccionó furiosamente a medida que las filosas extremidades del insecto se aferraban a su piel, y giró la cabeza contorsionándose velozmente, presto para lanzar una letal mordida. La avispa se inclinó mientras clavaba más y más sus patas, levantó su hinchada cola y estiró un letal aguijón como si fuera un puntudo estilete. El puma gruñó adolorido a medida que el ácido comenzaba a rodar sobre su piel, mientras que Ana, de una manera inconsciente pero no por eso menos acertada, levantó su rifle con increíble velocidad y tiró del gatillo haciendo explotar a la avispa. El sonido del disparo alertó a cada uno de los insectos mutados que revoloteaban por ahí. Lynx bufó nerviosamente, mientras Marta tiraba del brazo de Ana a medida que una nube de alas, patas y aguijones se reunían frente al asqueroso panal. Marta se movió apresuradamente, suprimiendo el dolor que le crecía a lo largo de su lastimada pierna. Ana corría a la par de Lynx con frustración, a causa de la bala malgastada. Los zumbidos parecían sacudir el aire al punto de viciarlo, mientras a la distancia comenzaba a dibujarse las formas de la abandonada civilización. Al fin, y con mucho esfuerzo, lograron alcanzar una olvidada carretera que les dio paso a una gasolinera, donde se resguardaron, mientras el hinchado enjambre se aglomeraba alrededor. «Revisa las ventanas y las puertas», dijo Marta con fatiga y dolor. «Asegúrate de que estén cerradas». Ana obedeció, ignorando por completo el estatus rehén secuestrador. Se movió rápidamente entre las esquinas del lugar, bloqueando todo con cajas, tablones y seguros. Al fin, cuando se sintieron ligeramente a salvo, Marta se permitió descansar sobre el sucio suelo mientras alrededor seguía agitándose el aire por el sacudir de las alas de los insectos. Ana volvió en sí y se lanzó sobre Lynx inspeccionando la fuerte quemadura que le marcaba el lomo. Ella lo tranquilizó con caricias mientras sacaba una botella de alcohol de su pesada mochila. El puma gruñó adolorido a la vez que estiraba las garras y suprimía el impulso de lastimar a su humana. Luego del tormentoso tratamiento, Ana le aplicó un balsámico ungüento sobre la quemadura, sin desarticular su dura expresión de preocupación. Ella acarició la cabeza del puma, tratando de relajarlo, de distraerlo del dolor en su lomo, y así, viendo cómo el animal aún respiraba, entendió que el disparo no había sido en vano.
Cuando los zumbidos se apaciguaron en el exterior, Ana notó las medianas manchas carmesí que crecían en el vendaje de Marta. ¿Le duele?, preguntó Ana, endulzando un poco el semblante. Un poco, la verdad, contestó Marta, fingiendo que el pie no le ardía agónicamente. ¿Lo suficiente como para no continuar?, dijo Ana, sosteniéndole la mirada. Marta suspiró largamente y articuló una sonrisa forzada en respuesta. No, dijo ella. Puedo seguir, puedo hacerlo. Ana revisó la herida de Marta, comprobando que los puntos que ella le había cosido se habían reventado. Los limpió con un poco de alcohol y luego le cambió el vendaje, rogando al cielo para que el resto del trayecto fuera menos aparatoso. Hay una puerta trasera, señaló Ana mientras guardaba todo en su mochila. Podemos salir por ahí y alejarnos sin hacer ruido. Dejemos que los bichos se queden con la gasolinera. El escape por la retaguardia no presentó mayor problema. El grupo se movió con cautela, asegurándose de no llamar la atención del enjambre, y vino a dar a una pequeña curva que los guió hacia un pueblo en ruinas que parecía ahora más una colección de ladrillos rotos que una urbe en sí. Reconozco el lugar, dijo Marta, aún regulando el tono de su voz. Si tomamos hacia el oeste desde aquí, encontraremos un pueblo en mejor estado. Ahí escondimos algo de provisiones en caso de emergencia. Si mis compañeros pasaron por ahí, debieron haber dejado algo para mí. ¿Estás segura?, preguntó Ana, a lo que Marta asintió. Entonces, organizándose tal y como habían partido del búnker, siguieron las indicaciones de Marta, aunque Lynx, antes de ponerse a la cabeza del grupo, se detuvo alerta, mientras su nariz se movía atentamente, analizando la fragancia que le llegaba desde lejos. Ana se detuvo y siguió con su mirada la dirección que el puma señalaba, pero no vio nada, nada más allá de la estación que dejaban atrás. Sin embargo, ella podía sentirlo, podía percibir en el aroma que arrastraba el viento que había alguien o algo siguiéndolos. El recorrido fue silencioso. Avanzaron por el camino sin detenerse a explorar o indagar entre las ruinas, así hasta alcanzar el pequeño poblado semidestruido que Marta había mencionado. Un amplio letrero marcado como Silver Falls les daba la bienvenida a medida que se adentraban por la calle principal. Nosotros nos detuvimos en una librería, dijo Marta. Ahí escondimos los suministros. ¿Por qué en una librería?, preguntó Ana confundida. La gente dejó de visitarlas desde antes de la Gran Guerra, le respondió Marta. Dudo que el fin del mundo haya cambiado algo al respecto. Sin embargo, Marta se llevó una amarga sorpresa. La puerta de la tienda estaba abierta de par en par y todos los estantes estaban revueltos, por no decir destruidos. No están, dijo Marta con alarmada voz. Los suministros no están. Ana apretó los dientes con desconfianza mientras movía los ojos a su alrededor, notando los raspones en el suelo, la posición de los muebles y las pequeñas salpicaduras de sangre seca que se escondían bajo los montones de basura. Lynx se erizó nuevamente, encorvándose, listo para atacar, mientras Ana se giraba velozmente apuntando su rifle al aire. Frente a la librería comenzaba a reunirse un grupo de personas desalineadas y de aspecto maltratado. Sus ropas colgaban en jirones de tela rasgada, mientras que de sus rostros resaltaban los cansinos ojos de una persona desesperada. Ana no tardó en notar los cuchillos y hachas que aquel grupo sostenía, como tampoco pudo evitar ver sus intentos de rodear la librería. «Salgan», ordenó el hombre de larga barba, sucia y encrespada, que parecía liderar el grupo. «No», respondió Ana contundentemente. Lynx comenzaba a gruñir amenazadoramente, mientras sus garras y colmillos ya asomaban como señal de alerta. «No sean tontas», les dijo el hombre de barba. «Somos más que ustedes, y todos estamos armados».
No tienen suficientes balas como para acabar con todos. Nadie en estos días las tiene. Yo sí las tengo, mintió Ana, ufanándose de su rifle. Todos los bandidos comenzaron a intercambiar miradas nerviosas a medida que la figura del salvaje puma se pronunciaba más y más en la entrada de la librería. Solo queremos comer, dijo una mujer dentro del grupo de bandidos. No queremos problemas. Marta se acercó a la puerta y le dio un vistazo a la mujer que les hablaba, solo para reconocer la chaqueta que ella llevaba consigo. Edward, susurró ella. Esa es la chaqueta de Edward. ¿Qué le hicieron? ¿Qué les hicieron a mis amigos? El hombre de la barba larga esbozó una amarillenta sonrisa que convirtió su rostro en una horrenda mueca de malicia. Ellos no quisieron compartir, dijo él con voz ruin. Así que tuvimos que forzarlos a hacerlo. Marta quedó pasmada, mientras sus ojos se posaban en la mancha de sangre seca que cubría la hoja del cuchillo que aquel hombre sostenía. Ella sollozó nerviosamente, distrayendo a Ana por un instante, que el hombre de barba larga aprovechó. Él dio un salto al frente apuntando una salvaje estocada al pecho de Ana, mientras soltaba un chillido agudo y enloquecido. Lynx saltó también, y con un movimiento que solo él podría ejecutar, cerró su mandíbula alrededor del brazo del demente bandido, apoyando su dentadura con toda su fuerza. El alarido del hombre asustó a sus compañeros, de los cuales solo uno se lanzó al ataque, blandiendo un oxidado machete en el aire. Ana se giró hacia él, y con fría precisión apuntó justo a la frente de su atacante. El disparo fue certero y atravesó de lado a lado al hombre, cuyo cuerpo cayó inerte contra el suelo. El pavor se apoderó de los demás bandidos a medida que Ana expulsaba el casquillo vacío del rifle y lo apuntaba hacia ellos. «Vámonos, Marta», le dijo Ana a la mujer, que limpiaba las lágrimas de su rostro. Ella trató de mantener la compostura. Le dio un último vistazo a la chaqueta de su amigo en hombros de una desconocida. Apretó la boca suprimiendo el llanto y luego cogió hasta la calle, alejándose del grupo. Ana chasqueó 3 veces con su boca y Lynx en respuesta soltó el brazo del atormentado hombre para luego retirarse. «No queríamos hacerlo», dijo la mujer, que había robado la chaqueta, mientras Ana y los demás se alejaban. «No somos malas personas, solo teníamos hambre». El grupo puso distancia entre ellos y los bandidos del pueblo. Caminaron en silencio siguiendo una vieja ruta que, según Marta, los llevaría a encontrar una anticuada cabaña que servía como escondite para los miembros del instituto. «Lamento lo de sus amigos, Marta», le dijo Ana con un tono más suave que con el que acostumbraba hablarle. Ella se giró nuevamente, viéndola por encima del hombro, y fingió una sonrisa lo mejor que pudo. El viento sopló desde el noroeste, arrastrando consigo una fragancia familiar que solo Lynx fue capaz de identificar. El felino movió su cabeza, alertado, mirando a la distancia mientras continuaba moviéndose con reserva. Ana lo notó, pero no percibió nada que no fueran los restos de aquel pueblo. Sin embargo, la pesada calma que regía en el lugar le generaba un mal presentimiento a la joven. El camino dejó de ser asfaltado hasta el cruce con un bosque. De ahí en adelante, la vegetación y el lodo se habían adueñado del sendero, escondiendo perfectamente el paso que daba a la cabaña. Los 3 viajeros se adentraron cuidadosamente, sosteniendo la imagen de los enloquecidos ojos del bandido en la memoria. De saber que los demás humanos eran así, pensó Ana, hubiera preferido seguir creyendo que estaba sola. Al fin, tras un largo trayecto, la vieja y maltratada cabaña apareció a la distancia, escoltada por una larga capa de césped alto y claro que se cortaba por un ancho campo de lodo revuelto y acumulado. Ana se detuvo en seco, reconociendo el patrón que se marcaba en la tierra
y sus túmulos. «Espere», murmuró Ana, agarrando a Marta por el hombro. «Algo anda mal». El viento sopló nuevamente, sacudiendo sus cabelleras con gentileza, a la vez que Lynx torcía el cuerpo hacia los árboles y rugía con rabia espantosa, atento de la amenaza que se acercaba. Poco tardó el gruñido horrendo en destrozar la calma a modo de antesala a la aparición de una figura veloz que avanzaba retorcidamente hacia ellos. Era el anciano, el mismo que los venía siguiendo desde que salieron del bosque, guiado por el aroma de Marta. La criatura brotó de entre los árboles y lanzó un pesado golpe al aire tratando de atinar a la cabeza de Ana. Ella se agachó y dio un brinco, logrando a su vez empujar a Marta, quien se habría visto también atrapada en el ataque. De todos los obstáculos posibles, de todos los peligros por superar, precisamente debían enfrentar al anciano cuando a Ana solo le restaba una bala en el rifle. Ella apuntó hacia el cuello holgado del ser mientras éste olfateaba el aire en busca de sus presas hasta que dio con ellas. El anciano atacó y con un zarpazo logró rasguñar el antebrazo de Ana. Lynx corrió presuroso y se aferró con dientes y garras a la pierna de la criatura, dándole tiempo a Ana para avanzar y lanzar un ataque con su hacha en el costado del anciano, sin llegar a hacer mella en su piel. El monstruo se giró a una velocidad antinatural y de un codazo lanzó a Ana sobre su espalda, haciéndole sangrar la nariz y la boca. El anciano soltó un fuerte rugido al aire mientras lanzaba su ancho agarre hacia el cuerpo de Lynx, quien continuaba con su fiero ataque. Uno de sus largos y puntiagudos dedos raspó la quemadura que el puma tenía en el lomo y el dolor lo obligó a aflojar la mordida. De un solo golpe, el anciano logró someter al animal, presionándolo con su antebrazo contra el suelo. Lynx forcejeó con furia y temor a medida que la mandíbula del anciano se dislocaba, dándole paso al grotesco aguijón huesudo que emanaba de las escabrosas entrañas del ser. Ana reaccionó presa de la adrenalina y corrió de frente hacia el monstruo a medida que gritaba el nombre de su puma con temor. Logró darle un culatazo en la boca, fallando en quebrar la punta del aguijón. El anciano se movió atontado por el golpe, dándole a Ana la oportunidad perfecta. Ella apuntó la punta del cañón en el rostro de su adversario y disparó. La bala se hundió en uno de los ojos del anciano, quien soltó un largo aullido adolorido y rabioso. Su agarre se deshizo liberando al puma de su mortal prisión solo para moverse en el aire y aferrarse al cuello de Ana. La respiración no demoró mucho en fallarle, a medida que los huesudos dedos del ser se cerraban alrededor de su garganta. Lynx saltó nuevamente sobre el anciano, atacándolo por la espalda, clavando garras y fijando colmillos en la densa piel del ser. Marta tomó un adolorido impulso, saltó para aferrarse a Ana y tomó de su cintura el revólver que llevaba escondido. Marta apuntó apremiantemente y comenzó a disparar contra el pecho del anciano solo para ver cómo las balas se quedaban incrustadas en el grisáceo cuero del mutante, sin llegar a atravesarlo. La mujer entonces notó lo pálida y holgada que era la piel en la papada del anciano. Apuntó nuevamente y tras dar un último disparo, la bala atravesó la inflada carnosidad de la aberración en un ángulo torcido. No hubo sangre. El golpe fue limpio y la bala atravesó de lado a lado el cuero. El anciano, sin embargo, se sintió herido de muerte. Lynx saltó desde su hombro mientras el monstruo soltaba su mano dejando caer a Ana. Ella vio como el antes aterrador ser se mostraba mareado y confundido, por lo que no lo pensó dos veces antes de tomar nuevamente su hacha con una mano y con la otra aferrarse al antebrazo izquierdo del anciano. Ana levantó la hoja y, poseída por un impulso de rabia, lanzó un furioso golpe contra su enemigo. Pero la piel no se rompió. Entonces levantó el hacha y atacó una segunda vez, luego una tercera, una cuarta y hasta una quinta, hasta que al fin Ana logró cortar la mano del anciano. El hueso se había quebrado en dos
y la mano le colgaba de la piel como un guante de caucho relleno de talco. La criatura cayó de rodillas y comenzó a arrastrarse de regreso a las sombras del boscaje. Su mano derecha se cerró en lo que quedaba de la izquierda y tiró de ésta, arrancándola del todo. El anciano soltó un agudo chillido de dolor que hizo eco en los alrededores a medida que desaparecía de la vista, dejando atrás el pañuelo de Marta. Aquel sonido de animal herido se disolvió en el aire, dejando todo en una aparente calma. Pero no hubo tiempo para celebraciones ni alivios. Ana y Marta lograron cruzar sus miradas a la vez que la tierra bajo sus pies comenzaba a agitarse desagradablemente. Ana recordaba esas marcas en el lodo y lo hizo claramente cuando de un túmulo de tierra comenzaba a asomar una cabeza. «Topos», dijo ella. «Son los malditos topos». Ana ordenó algo en un grito y de inmediato los tres corrieron despavoridos al interior de la cabaña a medida que los pálidos mutantes de figura encorvada y animalesca comenzaban a brotar de la tierra, estirando sus pellizcos hacia ellos. Marta abrió la puerta de la cabaña con un empujón de hombro y la cerró solo cuando Lynx y Ana entraron de un brinco. De inmediato la joven y la mujer apoyaron todo su peso contra la puerta para mantener a los atacantes a raya. Poco a poco la luz del día comenzó a menguar a medida que más y más mutantes se aglomeraban desenfrenadamente alrededor de la cabaña, raspando y hurgando en la madera, tratando de alcanzar a sus presas a como diera lugar. Ana, Marta y Lynx estaban atrapados, sin salida para escapar, ni munición para hacerles frente. Aquella cabaña ya no era un refugio, ahora era una tumba. Un poderoso rugido abismal quebró el atardecer con tal fuerza que parecía haber sacudido la tierra misma. De inmediato, los mutantes detuvieron su ataque, cambiaron sus gruñidos por tímidos chillidos de temor y se alejaron de la cabaña, formándose en una larga fila que se movió ordenadamente hacia la profundidad del bosque. Ana espió el exterior con algo de recelo a través de uno de los orificios en la madera. Fue así como pudo ver algo tan irreal como cualquier otro sueño o alucinación derivada del pánico. Ahí, entre la multitud de mutantes que se movían como una manada hacia la frondosidad, había algo alto, corpulento y de mirada penetrantemente brillante. Algo que, desde la distancia, parecía ser un hombre, caminando entre los adefesios nacidos de la radiación. Un hombre que al parecer los lideraba.